Humanos. Estamos en este momento comenzando con la grabación de esta charla. Idealmente les pedimos que conecten vista del hablante para que puedan vernos a Sonia y a mí interactuar, que somos quienes vamos a estar conversando sobre esto. Les damos la bienvenida formal a nuestra primera Field Chat, que va a girar en torno del tema de sesgos inconscientes y cómo por ahí gestionarlos en pos de un entorno diverso en nuestras organizaciones. Mi nombre es María Eugenia Caputo, yo formo parte, junto con Mariela Pellegrini, de MP Consultora, y soy parte del comité organizador del Foro Iberoamericano de Recursos Humanos. Nos va a estar acompañando una referente en el tema, que es Sonia Ríos. Ella es directora de Fundación Diversidad, con una experiencia de más de 20 años en todo lo que tiene que ver con derechos humanos y diversidad. Así que, Sonia, te damos la bienvenida, te agradecemos un montón que estés aquí con nosotros y te propongo, bueno, que te presentes vos y que nos cuentes un poquito qué es lo que están haciendo desde Fundación Diversidad en España. Pues muchas gracias por la cálida bienvenida, muchas gracias al Foro Iberoamericano, bueno, a todas las que estáis ahí participando. Estoy encantada, la verdad, de compartir pues, este espacio con todos ustedes, todas sobre todo. Bueno, Fundación Diversidad es una fundación que se crea por un poquito más de hace 10 años a partir de una iniciativa de la Comisión Europea. Y nuestra misión, vamos a decir, principal es difundir una carta de principios sobre diversidad e igualdad en el ámbito laboral, difundirla entre todo tipo de empresas, sectores, entidades en España. Esta iniciativa se lleva a cabo en cada uno de los países de la Unión Europea y Fundación Diversidad pues, es la responsable de realizar esta tarea en España. Tenemos actualmente más de 1.200 empresas que se han adherido a estos principios europeos y que de alguna manera simbolizan pues, su interés en esta temática y su compromiso de avanzar, aunque sea poco a poco, en esta agenda que es muy importante. Nosotros nos gusta, bueno, pues impulsar, ¿no?, la gestión de la diversidad dentro de las empresas y lo hacemos con diferentes herramientas, con investigaciones, lanzamos campañas de divulgación, sensibilización y también nos gusta servir como plataforma para que las propias empresas intercambien buenas prácticas en la materia y aprendan las unas de las otras. Hacemos también pues, webinars de este tipo que ponemos a disposición pues, de todas las empresas que quieran participar. Todas nuestras actividades siempre son gratuitas y la idea es que, bueno, pues, que el conocimiento y la información de estos temas, sobre estos temas, sea accesible, sea amplio y que cada quien pues, lo pueda usar de la manera que, pues, que más le convenga para su organización, para su sector, etcétera. Quizás también comentar, porque me parece que es una iniciativa muy interesante, que cada mes de mayo coordinamos en España la campaña del Mes Europeo de la Diversidad. Cada mes de mayo en Europa es el Mes Europeo de la Diversidad. En cada uno de los países y con la Unión Europea, pues inspiramos, invitamos a todas las empresas a que se sumen a esta campaña y sobre todo visibilicen que la diversidad y la inclusión nos beneficia a todos, al negocio, a las personas, a las empresas y por ende pues también a toda la sociedad. Entonces, así como introducción, lo dejaría hasta aquí, María Eugenia. Perfecto, muchas gracias por contarnos esto. Sí, es interesante cómo también en los últimos tiempos y también un poco en base a cómo vino esta pandemia, ¿no?, que también a las organizaciones nos cambió mucho. El tema de la diversidad ya no tiene que ver solamente con algo, o sea, con una cuestión simplemente ética, ideológica o incluso de un anhelo, sino que se convirtió un poco en digamos, en algo bien estratégico, ¿no? Digamos, es realmente una ventaja competitiva generar equipos diversos para poder finalmente generar entornos, digamos, y por ahí soluciones más innovadoras, ¿no? Desde este lugar, Sonia, quizá me gustaría como comenzar por lo más básico que tiene que ver con qué es para vos y qué son los sesgos inconscientes y cómo también esto construye nuestros estereotipos y nuestros preconceptos, ¿no?
Muy bien, pues sí, los sesgos inconscientes lo que tenemos que tener claro es que todas las personas los tenemos. Es un juicio rápido que se genera en nuestra mente, en nuestro cerebro, un juicio rápido un poco a partir de nuestras experiencias pasadas, de nuestros estereotipos y a veces también de falta de información que podemos tener. Entonces, estos sesgos actúan sobre cualquier tipo de percepción también, ¿no? O de característica individual que pueden tener las personas, como el género, el color de la piel, la religión, la edad, el acento, los apellidos. Y es un mecanismo que todos tenemos y que muchas veces en el campo de la diversidad pues no nos ayuda, porque estas decisiones precipitadas que hacemos muchas veces no son acertadas. Me voy un poquito más atrás hablando del cerebro. Tenemos dos cerebros, de alguna manera, uno lento y uno rápido. El lento es el que usamos, por ejemplo, en el examen, ¿no? Vamos a un examen, leemos la pregunta, empezamos a pensar, a acordarnos de cuál sería la respuesta, hacemos toda una reflexión y análisis. Y luego está el cerebro rápido, que es el que decide en el momento, ¿no? Por ejemplo, vamos cruzando una calle, vemos que va a pasar un coche y brincamos, saltamos, ¿no? Para saltarnos, para salvarnos. Y evidentemente no hacemos un análisis y vemos si saltar, no saltar, en qué momento, porque entonces ya nos hubiera atropellado el coche, ¿no? Entonces tenemos este doble mecanismo dentro del cerebro y los sesgos inconscientes sobre todo suceden en el mecanismo rápido. Y es el mecanismo también que protagoniza la mayoría de nuestras decisiones, porque nuestro cerebro recibe muchísima información por segundo y de alguna manera la tiene que gestionar. Entonces busca atajos, ¿no? Busca atajos y de alguna manera le ayuda pues también a sobrevivir, a reaccionar también ante la diversidad. Entonces, ¿cómo funciona cómo hacemos esas categorías para reaccionar así de manera rápida? Solemos dividir las personas, las opiniones, las ideas de acuerdo como a patrones que no son conocidos, es decir, lo que es diferente a nosotros, lo que no es, lo que es parecido. Lo que tiene que ver con nosotros, con ellos, lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. Nuestro cerebro pues, crea esos atajos basándose pues, en este tipo de elementos. Y ese tipo de elementos pues, son muchas veces diferentes en cada persona y tienen que ver un poco con nuestras experiencias vitales que hayamos tenido, también nuestra educación que hayamos recibido y demás. En otras palabras, estamos un poco programados para confiar en lo que nos resulta familiar y programados a desconfiar en lo que no, en lo que es diferente, en lo que no conocemos, etc. Y por eso es muy importante ser consciente de que nuestro cerebro así funciona a la hora de relacionarnos con personas, ¿no? Y tener la certeza de que no la estamos juzgando a partir de un sesgo, sino que la estamos juzgando o etiquetando a partir de una realidad objetiva. Entonces, el tema de los sesgos es muy interesante porque nos acompañan todo el día, es una manera, como digo, de funcionar de los seres humanos y la idea es pues tomar conciencia y tratar de que nos ayuden a tomar las mejores decisiones y no al revés. Claro, es un poco educar los sesgos, ¿no? Digamos, un poco educarnos a nosotros mismos. El otro día pensaba también, creo que si nos preguntan a cualquiera de nosotros cuántas decisiones tomamos de manera diaria, por día, por ahí podríamos decir 4 o 5, si por ahí somos un poquito más incisivos y decimos, bueno, pensá en las chiquititas, en qué ponerte y qué sé yo, pensaríamos en 15, en 20, y digo, está comprobado que nuestro cerebro toma alrededor de 17.500 decisiones inconscientes por día, ¿no? Entonces digo, qué importante termina siendo gestionarlo porque finalmente son estas decisiones mini y chiquititas que vamos tomando durante el día las que por ahí nos llevan a que finalmente sucedan determinadas cosas. Con lo cual digo, esto me parece súper importante. ¿Y cuáles crees que son los sesgos que más se dan dentro de las organizaciones y que por ahí pueden promover o quizá también impedir, ¿no?, el fluir de la diversidad en nuestras organizaciones?
Bueno, hay muchos tipos de sesgos, evidentemente no da el tiempo como para profundizar en cada uno de ellos, pero así los más relevantes. Excelente, bueno, buenos días. Si Hola. alguien está sin mutearse, les pedimos que se muteen. ¿Ella habla? Así podemos continuar sin Ahorita interrupciones. yo los apago, no se preocupen. Bien, bien, Claudia. ¿Y usted? Gracias, Gaby. Ahí estamos. Muy bien. Yo empezaría por el sesgo de afinidad, que es como un poco el más... Diga. Sonia, perdón, ¿pudieras por favor activar tu micro, Sonia? Listo. Sí. Ahí estamos, ahora sí. Gracias. Bueno, yo empezaría por el sesgo de afinidad, porque creo que es el que se repite con más frecuencia y el más extendido. Explica por qué respondemos positivamente ante aquellas personas que se parecen a nosotros, a nuestro físico, a nuestra forma de vestir o a nuestra procedencia, son del mismo pueblo, han ido a la misma escuela, han estudiado la misma carrera, en fin, y entonces nuestro cerebro nos manda una señal como positiva, de optimismo, como de apertura, ¿no? Yo siempre digo, viví muchos años en México y cada vez que me encuentro con una persona de México me alegro. Es decir, aunque no la conozca, puede ser una persona buena, mala, en fin, que hay de todo como en todos los países, pero mi sensación inicial siempre es positivo. Y eso es un sesgo de afinidad. Tengo buenos recuerdos de México y entonces mi cerebro siempre lo asocia con algo bueno. Luego me seguiría el efecto halo, ¿no? El efecto halo es cuando vemos, en el supuesto que no conocemos a una persona, ¿no? Y nos la encontramos y vemos que hace algo muy bien. Y entonces asociamos eso con que se le va a dar bien también todo lo demás. Es decir, si en una entrevista de trabajo, por ejemplo, el candidato o la candidata es muy simpática, responde a todo con seguridad, pues lo más seguro es que pensemos que esa persona es adecuada y que va a ser perfecta para el puesto y que va a resolver todos los problemas. Y entonces no nos esforzamos para mirar todo el currículum, quizás pedir también referencias, indagar un poquito más, ¿no? Sino que nos quedamos ahí con esa primera impresión que a veces es engañosa. Y el contrario del efecto halo es el efecto cuerno, ¿no? Tiene la misma lógica. Por ejemplo, si llega alguien a una entrevista de trabajo, para seguir con el mismo ejemplo, y llega un poquito tarde, por lo que sea, igual tiene una muy buena razón, pero llega un poquito tarde y entonces pues de entrada asumimos que es una persona poco profesional, que igual no podemos confiar, que nos va a dejar tirados y asociamos a esa acción a pues una serie de cuestiones negativas que no tenemos ninguna razón por la cual asociarlas, porque no conocemos a la persona, ¿no? No le hemos dado chance ni de presentarse. Me seguiría con el sesgo de belleza. Bueno, hay muchos estudios sobre ese tema, que las personas pues atractivas pues tienen pues más posibilidades de encontrar trabajo, de que le paguen más, de tener éxito en la vida y demás, ¿no? Y tiene que ver con este sesgo de belleza, que de hecho generalmente las personas relacionamos pues las personas físicamente atractivas con elementos positivos como el éxito, la eficacia, y vemos a una persona guapa y ya creemos que es buenísima, ¿no? Entonces, de eso también se aprovecha muchísimo la publicidad, ¿no? Cada vez que nos venden un producto ponen a una persona hermosa en la publicidad, ¿no? Y para que nos parezca pues el producto buenísimo. Quizás para seguir otro sesgo que puede ser interesante es el sesgo de confirmación, ¿no? Es un poquito más complejo, pero yo creo que también muy genérico. Cuando tomamos decisiones que se basan en datos que confirman una idea preconcebida, descartando otro tipo de información que igual contradice esa idea preconcebida que tenemos. Es decir, tenemos la tendencia a veces de buscar información que nos permite confirmar nuestras propias creencias que ya tenemos, o por lo menos favorecerlas, ¿no? Si, por ejemplo, un líder de una empresa está convencido que las personas con discapacidad
son menos productivas, pero además decide informarse sobre el tema, ¿no? Dice, bueno, pues yo creo eso, pero bueno, me voy a informar. Solo se va a quedar con los datos de manera inconsciente que avalen su pensamiento propio. Es decir, es algo complejo, ¿no? Porque pasa por el inconsciente. Y en general estas personas pues tienen que hacer todo un ejercicio de conciencia y aumentar su capacidad crítica y analítica. Quizás también en el tema empresarial, el sesgo de experiencia, las personas que creemos tener mucha experiencia en un tema, creemos que nuestras percepciones siempre son objetivamente ciertas al 100%, ¿no? Si creo que, por ejemplo, yo en mi equipo de trabajo creo que alguien no es competente por lo que sea, asumo de entrada que todo el mundo va a pensar igual que yo, porque como yo sé perfectamente quién es competente y quién no, porque pues quizás trabajo en recursos humanos y, en fin, estoy en el área de desarrollo de talento, llevo 40 años en ese tema y entonces mi opinión es la única cierta y además creo que todo el mundo tiene que opinar igual que yo o que todo el mundo opina igual que yo. Entonces, eso también se da a veces con las personas que son muy seguras de sí mismas y que tienen pues una trayectoria muy, muy larga. Lo dejaría hasta ahí. Esos son así los sesgos que yo creo que todos nos podemos identificar con ellos, porque creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Pero bueno, os invito a leer sobre el tema porque hay más y en fin, que se puede profundizar. Claro, y cuánto también todo esto, digamos, obstaculiza la innovación, digo, ¿no? Si todos un poco terminamos, digamos, sesgados por todas estas cuestiones, terminamos un poco siempre en las mismas ideas. Yo siempre un poco también digo, ¿no? Un sesgo o algo que creo que termina siendo un sesgo también es el punto ciego, ¿no? Cuando nosotros tratamos de bucear un poco en nuestro propio inconsciente y en hacer visible esto, y que tiene que ver en que si preguntamos también entre nosotros ejemplos de esto, lo más probable es que quienes por ahí no tengamos esto muy trabajado o no estemos buscando gestionarlo de manera consciente, los ejemplos que se nos ocurran sean ejemplos de lo que les ocurre a otros, ¿no? Digamos, es más difícil encontrar cómo estos sesgos se les juegan a uno mismo. Entonces, este punto ciego termina siendo un poco un obstáculo en esto, ¿no? Totalmente. Yo creo que los sesgos condicionan nuestra forma de ver el mundo, de interactuar en él, de alguna manera condicionan nuestras relaciones pues, laborales, pero también personales, ¿no? Y este ejercicio pues, de superar todos estos prejuicios, miedos, ¿no? Que tenemos para que luego también pues, no se conviertan en sesgos, ¿no? A la hora de tratar a las personas, yo creo que en principio es una oportunidad, porque si tú en una empresa haces sentir a todo el mundo que es parte del equipo, que es alguien que vas a escuchar, que su opinión es tomada en cuenta, vas a tratar, bueno, pues de alguna manera, de manera equitativa, pues esa persona o esas personas van a aportar lo mejor de sí mismas a la empresa, a los objetivos que se planteen y al equipo. En ese sentido, me parece que es un win-win para todos, ¿no? Y por eso yo creo que es tan importante trabajarlos, cada quien también a nivel individual, para que no incidan en nuestras decisiones, para que no perdamos talento de compañeros, de subordinados y demás, sino que contemos con la mejor plantilla, con personas que se sientan, bueno, pues en un ambiente laboral inclusivo y que de verdad puedan aportar, ¿no? Las mejores ideas, como decías, para de verdad pues lograr esa transformación que quieren todas las empresas. Tienen que hacer una transformación digital, tienen que ser cada vez más innovadoras y tienen que seguir siendo competitivas y a la vez pues en el tiempo también sostenibles. Entonces es todo un reto, ¿no? Y yo creo que la diversidad ayuda a lograr ese camino. Al final las personas somos las empresas y cuanta más conciencia, mejores equipos
y mejores resultados. Claro. ¿Y cuáles crees que son las acciones, ¿no?, que podemos tomar tanto a nivel individual, quizá en lo concreto, como también a nivel organización? Porque digo, los sesgos inconscientes son tan subjetivos y tan personales que desde recursos humanos, a la hora de gestionarlos en una organización, ¿no?, en esta idea también de generar una cultura diversa, inclusiva y demás, estamos un poco buscando gestionar un montón de individualidades, digo, entonces ahí también está la complejidad. Totalmente. Yo creo que el tema de los sesgos y de lograr una cultura inclusiva, evidentemente desde la empresa tiene que haber herramientas y también un objetivo claro de querer avanzar en este tema, pero también creo que hay un trabajo individual que hay que hacer, ¿no? Y que ahí dependemos de que cada quien lo haga. Si me permites, primero me iría como un poco a nivel individual y luego diría algunas palabras sobre qué puede hacer la empresa. A nivel personal, yo creo que no es tan complicado. Creo que el primer paso es ser conscientes de que tenemos sesgos inconscientes y que podemos discriminar, a veces queriendo y a veces también sin querer. Entonces, creo que ese es un primer paso muy, muy importante, ¿no? Tener esa reflexión, informarse un poco sobre el tema. Creo que también tenemos que hacer un esfuerzo por escuchar a las demás personas, escucharlas conscientemente, atentamente. Creo que eso también es muy importante para avanzar. No nos debemos fiar de las primeras impresiones. Si tenemos una primera impresión negativa o positiva, es decir, muy negativa o muy positiva, busquemos a alguien de confianza y veamos si tiene la misma percepción, la misma visión. Es decir, busquemos algún feedback, ¿no? Alguien que nos ayude a decir, oye, pues la verdad que tienes razón, o sabes que no, a mí me dio una impresión totalmente diferente, ¿no? Creo que también tenemos que a veces a nivel individual alzar un poco la voz ante comentarios que pueden ser pues racistas, homófobos, misóginos. Creo que ahí a veces hay que dar un paso al frente y decir, oye, pues trabajo en una empresa, pero esto aquí pues no debería suceder, ¿no? Y también un poco, bueno, pues solidarizarse, ¿no? Con esas personas que pueden sufrir ese tipo de comentarios. Y en general, yo creo que no sé, siempre tenemos sesgos en relación a los mismos grupos de población, ¿no? Hay esos grupos que igual conocemos menos, pues tratemos de abrirnos un poco a ellos, ¿no? Si tenemos una visión muy negativa en relación a la etnia gitana, pues tratemos una vez de hablar con alguien de esa etnia, ¿no? Si tenemos un poco, muchos estereotipos en relación pues, a las personas con discapacidad, que pues, son más lentas o lo que sea, pues tratemos de trabajar una vez con ella, preguntémosle cómo se siente. Es decir, hay que abrirse un poco también a lo desconocido y eso hay que hacerlo activamente. Creo que nos abre el horizonte, nos abre el mundo, nos hace más empáticos y mejores personas en general. Y a nivel de la empresa, bueno, ¿cómo empezaría yo a trabajar eso? Bueno, formación, sesgos inconscientes a tope. Y lo haría cada año o cada 2 años, es decir, porque es algo que tenemos que estar permanentemente repensando. Esa conciencia hay que todos los días darle una vuelta. Pues, fomentar un poco espacios donde las personas se puedan expresar libremente, sin miedo. Promover discursos claros, asertivos, corteses dentro de la empresa, ¿no? Desde el board, desde los más altos niveles. Creo que los procesos de selección, promoción de personal, pues también hay que revisarlos, ¿no? Hay que incluir a más personas en esos procesos para que no dependan solo de la opinión de una. Buscar candidatos de diferentes escuelas, de diferentes regiones. A veces tenemos tendencia de solo trabajar con una universidad. A la hora de las evaluaciones de nuestro personal, pues para que de verdad poder hacer una cosa comparativa, hacer siempre las mismas preguntas, que luego de repente a uno le hacemos muchas más porque pues nos gusta menos y al que nos gusta mucho le hacemos menos. Entonces, bueno, me hay un estándar que sea para todos. Hacer listas de pros y contras, tanto de candidatos como de personas que trabajan para uno, como para ver un poco de manera pues, más objetiva, ¿no? A ver,
qué es lo que yo creo que hace bien, qué es lo que yo creo que es un reto y que puede hacer mejor. Buscar feedback de otros compañeros, y luego todo el tema de selección de personal, pues ahora la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, pues han ayudado mucho, ¿no? Hay sistemas que pues te hacen como una selección sin que tú conozcas, por ejemplo, el nombre, el sexo, la edad, la dirección o la universidad en la que ha estudiado la persona, ¿no? Que trata justamente de evitar esos sesgos y ser de verdad como más neutro, es decir, como tipo currículum ciego. Entonces creo que ahí está el futuro, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, que haga esta selección por nosotros y que nosotros lleguemos ya en el último paso cuando sea pues ya la entrevista, ¿no? Porque de alguna manera tenemos que conocer a la persona y hablar con ella, evidentemente. Yo creo que eso es lo más importante, apostar desde la dirección por la diversidad y la inclusión, plantearse objetivos claros, formar al personal, revisar todos nuestros procesos y bueno, pues tratar todos los días de hacer un esfuerzo de conciencia. Claro, sí, sí, es como que hay que atravesar todo, digamos, todo el ciclo de vida del empleado, ¿no? También un poco mirarlo y repensarlo de manera permanente, poder, no sé, incluso en lo que tiene que ver con los avisos, ¿no? Que por ahí a veces uno le da poca trascendencia y finalmente es el lugar desde donde, digamos, es el primer contacto con la compañía, ¿no? Y está comprobado que hay determinadas palabras, determinados adjetivos que por ahí están más ligados, por ejemplo, a lo femenino o a lo masculino. Tratar de hablar con un lenguaje que incluya, por ejemplo, en lo que tiene que ver con diversidad de género, a ambos géneros, o determinados términos o formas de comunicarse que no excluyan para ningún lado, ¿no? Digo, es como que hay que ir punto por punto dentro del ciclo de vida del empleado, ¿no? Para poder también generar, cuando por ahí no son cuestiones subjetivas, procesos que por ahí busquen estandarizar de alguna forma y hacer que nos acerquemos al otro de una manera un poco más despojada, ¿no? De todos estos prejuicios y estereotipos de los que hablábamos al principio. Así que, bueno, la verdad que fue súper interesante, estamos llegando al final de nuestra charla. Eh, Muy interesante escucharte, no solamente por ahí con cuestiones teóricas, sino también con tips súper prácticos y concretos también que nos trajiste. Así que nada, te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros. La verdad es que desde el Foro Iberoamericano de Recursos Humanos buscamos contribuir a la comunidad de recursos humanos buscando siempre generar culturas diversas e inclusivas, así que haber contado con vos ha sido un placer. Te agradecemos mucho también a quienes nos estuvieron acompañando a la convocatoria que tuvimos. Vamos a estar llevando esta charla también a nuestras diferentes redes sociales y divulgando un poco esto que creemos que es absolutamente valioso. Muchísimas gracias a ti, Maru. La verdad que ha sido un espacio estupendo, así que ojalá y pues volvamos a coincidir. La agenda es muy larga, muy amplia y hay que colaborar en alianza y trabajar pues de la mano y más cuando se trata pues de espacios como el Foro Iberoamericano. Así que muchísimas gracias de todo corazón, de verdad. Gracias a ti y nos vemos la próxima. Por supuesto, invitada Sonia y todos aquellos que quieran conectarse con nosotros la semana siguiente con nuestra próxima FIRCHAT. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.